bienvenidos a esta conversación con Soledad Reyes y su libro Javiera Carrera. Es recién salido del horno, es un libro que hoy día vamos a comentar, pero ya está en librería y es un gran regalo para esta Navidad. Así que si todavía no compran el libro, yo creo que después de esta conversación no lo van a dudar. Esto es Alejandría Chile, que es una plataforma digital que lo que hace es fomentar la lectura a través de recomendaciones de libros, de conversaciones, porque creemos que hay un libro para todos. Si alguien no lo lee es porque no ha encontrado su libro, lo que queremos es que la gente se acerque al libro, conozca el libro y se enamore de la lectura. Hoy día tenemos el gusto de estar con la Sole Reyes, ya conocida escritora, historiadora. Sole, bienvenida, Sole, gracias por estar acá. Para Alejandría es un honor. Gracias a ti, Dani, por la invitación. Y es un honor porque la verdad que está empezando, el libro acaba de salir, así que tenerte como la exclusiva para nosotros es lo máximo. Y para las que no te conocen tanto, contarles que eres historiadora, que eres profesora, además una gran investigadora, y ya eres una escritora consagrada, ya tienes casi 4 libros, Sole, ¿no es cierto? Tienes todo relacionado con la historia, tienes Chile de 1910, una mirada cultural, tienes Relato de una fiesta, y el último que sacaste fue el de Manuel Rodríguez, que fue una súper venta, y hoy día ya estamos con el 4.º libro, que es sobre Javiera Carrera. Sole, para empezar... Sí, es un poco trampa decir 4, la verdad, porque uno chiquitito, el que se llama Relato de una fiesta, es como el capítulo del anterior, que fue una investigación de Chile en 1910, de cómo se celebró el centenario y todo eso, y el libro chiquitito, el Relato de una fiesta, es como el último capítulo ampliado. Claro, y de ahí dejé de escribir harto tiempo hasta ya el 2018 que saqué Manuel Rodríguez. Pero ya te podemos decir que eres una escritora, ¿no es cierto? ¿Te consideras una escritora? Ah, sí. Historiadora y escritora. Eso, muy bonita, sí me gusta. Sole, para empezar como a hablar del libro, para empezar a conversar, te propongo, bueno, le quiero decir a todos que pongan su micrófono en silencio, porque Zoom tiene este formato medio curioso que uno se va yendo a la persona que siente el ruido, y después vamos a dar un espacio para la conversación, para hacer preguntas a la autora. Comencemos, Sole. Me encantaría que... Falta un... María del Carmen, tu micrófono. No se ríe. De eso me estaba riendo. Ahí está. Sole, como para entrar un poco en la conversación, me gustaría saber cómo te formas como historiadora. O sea, ese bichito que hace que hoy día seas la historiadora, la investigadora que eres. ¿Qué parte de tu vida? ¿Cómo fue construyéndose esa vida que te hizo ser hoy día la escritora interesada por estos personajes históricos? Sí, yo siempre de chica súper lectora. De hecho, mi familia después me contaban que casi pensaban que era medio autista, así ya, pero no, nunca tanto, pero muy lectora. Y nunca tuve duda, quise al tiro estudiar historia, no pasé por bachillerato, nada de eso. Y en el camino estudiando historia te decían, haz un último año y saca la pedagogía. Dale. Y yo lo partí haciendo y me latió. O sea, a mí en verdad lo que me gustaba es esto, la investigación, o sea, esa vocación para hacer clases, no, que ahora soy profesora, pero universitaria, pero la pedagogía, la escolar, como que no... O sea, la historia lata, la verdad. Y ahí, o sea, claro, salí de la universidad. Sí, no, y me gusta investigar y me gusta escribir, sí, eso es, más que enseñar, se podría decir. Me gusta... Y claro, salí de la universidad, pasó unos años, y ahí saqué el de Chile en 1910. Después, claro, lo otro, y ahí tuve un periodo, claro, entre de sequía intelectual, no sé, la maternidad Y ahora me gustó mucho como el género biográfico, como contar historia de Chile a través de biografías, de historia de personas, lo encontré súper atractivo. Y el libro Manuel Rodríguez, como fuera de que él, claro, un personaje, o no, quería hablar después de eso del libro Manuel Rodríguez. No, dale. Claro, que fue más cortito que el de ahora es como mucho más obeso que el de Manuel Rodríguez, pero fue o sea, que no quiero sonar como petulante ni autorreferente, pero le fue bien, o sea, en marzo va a sacar la 4ª edición, pero precisamente por eso creo yo, porque estáis contando historia de Chile, como acercándola a la gente en un lenguaje súper fácil, pero a través de un personaje, que por lo menos en el caso de Manuel Rodríguez creo que era un personaje que causaba mucha curiosidad en la gente.
Sí, este guerrillero fue... o sea, sin duda, Manuel Rodríguez, uno entiende la elección del personaje porque sí es un personaje maravilloso, porque tiene mucha historia, tiene esta cosa que se disfrazaba, pero hoy día elegiste a la Javiera Carrera, que podría haber sido otra, quizá una mujer. ¿Por qué tomas la decisión de hablar de ella? Por lo que leía en tu libro, son hasta vecinos, eran vecinos de... Sí. Eran vecinos, claro, eran amigos, y cuando, claro, leí e investigué a Manuel Rodríguez, caché a esta Javiera, esta señora, que cuando exilian a su hermano, ella decide autoexiliarse con ellos. Tenía 7 hijos. Y dije, ¿cómo de onda esta señora casada con 7 hijos se va al exilio a Mendoza con su hermano porque se sintió, era como la mamá, la hermana mayor, muy responsable, y partió y no volvió a Chile en 10 años? Como que dije, no, está ahí, ya por eso me llamó la atención, como... Y también porque, pues, claro, me di cuenta que su mamá murió cuando eran súper jóvenes ellos, y ella quedó a cargo del buque, en el fondo. Y claro, su hermano gobernaron el país en la misma época claro, que actuaba Manuel Rodríguez, entonces fue como que lo seguía el tiro de la historia, ¿cachai? Y el hecho de que sea mujer también lo hace bastante interesante, una época que las mujeres Sí, estaban sí. renegadas y que en el fondo cero papel tenían ni en la historia ni en nada. En nada, pues nada, nada. También me han preguntado, me dicen como, pero ¿por qué Javiera Carreras igual era como la más famosa de las mujeres? ¿Por qué no hiciste otra? Como, pero claro, ya venía cautivada con toda esta historia de Manuel Rodríguez y los Carreras, entonces fue... Fabiola, te voy a pedir que ponga el micrófono en silencio, solamente porque para que podamos ir mejor a Soledad. Sole, ya, vamos a empezar a hablar de este libro, porque en realidad la historia de Javiera Carrera es increíble, pero antes de empezar con la vida de Javiera Carrera, es muy bonito como tú haces que hiciste la investigación de Javiera, y la mayor parte de tu investigación tiene que ver con las cartas y con las memorias. Hoy día, en un momento donde las cartas casi no existen, eh, que en el fondo hoy día tenemos mail, hablamos por teléfono, y que en algún minuto fueron una fuente, es como una fuente primaria de la historia, las cartas principalmente. ¿Cómo fue ese trabajo como el papel que tiene el epistolario en el fondo de la historia de Chile, y qué tan objetivo puede ser trabajar con cartas? Porque finalmente parten de Yo la... para mí las considero, claro, fuente pero de primera línea, y nunca me había metido tanto en cartas de mujeres. O sea, yo como he investigado desde el siglo XIX, tengo el epistolario con Higgins, o uno que lee el libro de Carrera, tengo el de Portales, pero la de las mujeres es fascinante a mi gusto, porque en una carta femenina se abarca de todo tipo de temas. O sea, ella desde, no sé, manduqueando qué es lo que tenía que hacer el hijo en Santiago y estaba en Mendoza, hasta planeando la forma de volver a Chile, todo en cartas como, por lo menos en Javiera Carrera se ven distintos tonos, de repente muy mamá, muy consejera o confidente, pero no otra, así una mujer de armas tomar. Mucho más entretenida que cartas de hombre encontré, en este caso. También cuando se escribía con su cuñada, con Mercedes Fontecilla, que era la señora de José Miguel Carrera, o con una amiga, cabe de todo, es como un espacio súper amplio una carta femenina. Y súper Y sí, íntimo. le doy absoluta, súper íntimo, pues sí, ella, pues tú estando exiliada, ella estuvo 10 años fuera, y estaba allá en Buenos Aires, y supo que una de sus hijas acá en Santiago se había casado, y ella ni siquiera había conocido al novio. Entonces la carta, lo furiosa, que uno lo lee y también dice, está olímpica, lleva 8 años fuera del país, o 5 años, y una carta indignada, imagínate, una mujer 1840, la carta, no sé, cómo no la habían esperado para el matrimonio. Y el marido le contesta como, ¿qué querís? O sea, es como súper interesante como el tono que se da. Yo me entretuve mucho con ella, y muy mandona, súper mandona. Y finalmente, como tú decís, es una fuente que viene del mismo personaje, no pasa por un análisis de un historiador o otro, sino que es desde la misma persona que le escribe a sus seres queridos, o da instrucciones. Eso creo que Sí. es muy bonito. Entonces, y eso que Y tú... uso harto, porque... ¿Mm? Dale, dale. Porque también yo uso mucho, o sea, hablo mucho de O'Higgins, que ya ayer se reían de mí porque yo no, hablaba de Bernardo, hablo de Bernardo, José Miguel, son como mi íntimo amigos, pero también unas cartas, O'Higgins, una vida súper triste, pidiendo como el amor de su papá, y unas cartas que le escribía al papá, pero muy sufría, nunca tuvo una respuesta, al papá nunca le contestó ni una carta, pero también
siendo bueno, hombre y todo, estando en Lima y todo, pero se da un lenguaje súper íntimo en las cartas. Entonces eso, como para ser más ameno el relato como historiadora, para mí es invaluable. ¿Cachai? Y que el fondo el día de mañana no va a existir. Esa ¿No? fuente tan personal, tan íntima. Y eso es bien impresionante, porque hoy día el libro que tú haces, como tú dices, tiene una fuente muy importante en las cartas y en las memorias. El día de mañana la fuente va a ser, no sé, porque los mails no sabemos si van a existir. Claro, el mail. Mm, es raro No. esto. La Oye, nube, el WhatsApp, no sé. sí, va a ser curioso. Oye, Sole, y hablando de esa carta que le escribe la misma Javiera Carrera a su hija, es bien impresionante hablar de una mujer en esa época que decide dejar a sus hijos, a su marido, Sí, por irse exiliada, en el fondo acompañando a sus hermanos sí. por 10 años, por un tema político. O sea, en alguna parte creo que en la introducción tú pones Vicente Grer dice, Javiera Carrera era una mujer que amaba el deber más que sus comodidades, la patria más que la familia y la gloria más que la seda y los encantos. Sí, Es un poco, sí. ¿no? La patria más que la familia, pues ahí está. Y ella, bueno, ella, cuando se va y le dice a su marido, a Pedro Díaz de Valdés, como eh, tengo el pecado de ser Carrera, como para ella también yo creo que era súper importante y lo otro que yo creo, que es difícil comprobarlo y todo, pero yo creo que ella jamás pensó que se iba a demorar 10 años en poder volver. Mm. Yo creo que, y también es una carta que la repito también como en el epílogo del libro, como la explicación que da ella por irse, pues si ella en su casa abrió las puertas de su casa, hacía tertulia, organizó toda esta causa revolucionaria en el fondo y se sintió súper responsable de lo que pasó con su hermano, Claro, o hay sea, una... de la suerte de su hermano, Pedro. Y los otros los dejó acá con el marido. Sí, Tenía 7 hijos, claro, de 2 matrimonios. Ella se casó sí. primero, tuvo 2 hijos, enviudó y se volvió a casar con Díaz de Valdés. Claro, a los 17 años se casó con el primer marido. Sí. El marido ahí fue a comprar las cosas, que tú cuentas en el libro, que fue a comprar las cosas para la Sí. casa y se murió en el camino. Es un poco terrible. Sí, con una avalancha. Una avalancha, qué impresionante. Oye, Sole, pero eso también es como interesante, en el fondo, el papel que tiene Javiera Carrera en su familia, porque finalmente, y lo vemos como la influencia también de la madre, es una madre muy culta, con un carácter muy Mm, fuerte, y que hacía en su casa estas tertulias, o sea, en el fondo, Javiera Carrera mm, fue educada como en la época, en el fondo, para estar adentro de la casa, pero gracias también a esta educación de su madre, que tenía un carácter, que era mucho más mm. inquieta intelectualmente, también Javiera tomó un poco ese papel. Cuando muere su madre se hace cargo de su hermano, pero era muy ruda y en el fondo ella es la que fomenta a su hermano a meterse en esta revolución. Sí, absolutamente, porque de hecho cuando esto partió, José Miguel estaba en España y cuando volvió de España y ella lo mete en esto, y absolutamente claro, siguió el ejemplo de su mamá. De hecho, cuando ella era chica, peleaba con su mamá porque ella como que husmeaba en estas tertulias que organizaba, y no solo que organizaba, que presidía la mamá, pues doña Paula. Y claro, ella se murió, ella era la mayor, después venía Juan José, José Miguel y Luis, y claro, ella o sea, mandaba el buque. Cuando ahí viste, cuando José Miguel de repente estaba metido en un problema, ella lo agarraba, lo mandó a Lima a ver si se podía como Se enrielar. portaba mal, Pues José Miguel. sí, pues se portaba mal, pero me cae bien. Sí, al final lo queremos, lo queremos. Sí, sí, lo queremos. Sí, Sí. lo queremos. Pero también es como impresionante eso, saber que también su madre era una mujer muy como avanzada en términos como de culturales, de generar estos espacios de tertulias que tú dices, donde se colaba Javiera Carrera para ser parte de Mm, esto, donde en su casa mandaba ella, no el padre. El padre parece que era, como tú lo pones, muy bondadoso, muy bueno, y finalmente la que mm. tenía el carácter era un poco la mujer, igual que ella con su hermano. Ella fue la que estaba detrás de las sombras, quizá no tuvo un papel como político, así como con nombre y apellido, pero quien dirigía todo era ella, por lo menos lo que pones tú en el Ella, libro. claro. Pero siempre, claro, como tras bambalinas, como, Mm. pero todo, y después cuando su hermano ya, gobernaba el país, no hacía nada sin preguntárselo a ella. Era como, claro, no, de armas tomar. Y el matrimonio, claro, los papás, y lo pongo ahí, hay partes que uno no puede eh, como inventar, pero como me imagino el matrimonio, en el fondo él bien bueno, bien como sumiso, y la Paula chica y mandona, pero como ella sola, porque también la describen como que era de tamaño pequeño, me la imagino como, sí,
Bueno, gracias a eso tuvo los hijos que tuvo y que, sí, como tú dices, finalmente Claro, ella dirigía las sombras. Y también, como dices, después cuando se van exiliados y después ejecutan a su hermano, se siente bien culpable porque ella fue un poco, porque también era como cizañosa, le dio contra O'Higgins, entonces generó toda una sí, po. cosa. Esta eh, inglesa que estuvo acá en Chile, la María Graham, y cuando la describe y pone, me cayó bien, pero nunca no se veía una mujer alejada de motines. Y no, pues Eso, estaba sí, siempre la describe como una mujer alejada culta, de motines, pues. sí, culta, bella, pero no alejada de motines. Claro. Y otro que después la conoció, pero después, que era un historiador argentino, pone, claro, era bonita, no sé, curvilínea, pero era como un hombre político, dice. Si era, y ese, el plan que ella hizo estando en Buenos Aires, que en el fondo terminó con el fusilamiento de sus dos hermanos, que ahí ella sufrió mucho y todo, pero ese plan ella Lo o urdió. sea, obviamente no lo inventó sola, pero salió de su casa en Buenos Aires y José Miguel ahí no tenía idea. Y ella no le dijo ni una palabra porque lo más probable es que le hubiera dicho, estáis loco. Y en el fondo salieron los dos escondidos, los pillaron y los mataron en Mendoza. Entonces, claro, ya hay quienes no quieren a Javiera Carrera, dice esa frase como ella llevó al patíbulo a su hermano, como la culpable de este, pero sufrió mucho también, pues, Sí, ella. pero qué impresionante porque uno conoce como a los Carrera y dice quiénes eran y saber que detrás de eso había una mujer. En un momento que Sí, pensemos que estamos hablando de 1800, o sea, no, 1100, sí, pues, finales de 1700, principios de 1800. Es bien impresionante como que una ¿Mm? mujer finalmente decía la independencia de Chile, porque estuvo sumergida totalmente, está, no sé si es un mito, ¿verdad? Esto del abordar la bandera, como los signos patrios, finalmente, los símbolos Sí, patrios. y lo otro que fue súper importante, que fue como nuestra primera constitución, que fue en 1812, también se planeó su casa, y cuando ella, por ejemplo, el hermano gobernaba, ella le dio con que había que educarse a las mujeres, y lo convenció de que él diera la orden a los conventos de que abrieran como una escuela para mujeres. Bueno, no le hicieron mucho caso, tuvo que después repetir la orden, pero sí, siempre es como, por eso el libro también se divide como en dos partes. Al principio ella muy activa, muy metida en todo, pero después, que igual ahí yo seguí contando la historia, pero después ella en el campo Más recluida, recluida, más ella. como una observadora a la distancia. Ay, sí, claro, totalmente, sí. Pero ahí igual, por eso es me han preguntado también, digo, claro, es más que una biografía, porque en el fondo hay casi 30 años que yo sigo igual, porque bueno, también vivió 82 años, pues, en una Y época eso es súper. impresionante. Y Una, ahí sigue la historia igual. Impresionante. Sí, y murió de cáncer. Ah, es que más encima, sí, tiene otra, como cosas bien modernas. ¿No? ¿Mm? sí, fue hasta ¿Qué? moderna para Dime, morir. dime. Fue moderna hasta para morir. Imagínate vivir hasta los 82 y morir de cáncer. Era algo inexistente en ¿Mm? la época. Es como bien impresionante leerlo, pensando en Sí. una cosa que vivía Y hasta los la otra que 80. cuando esa parte cuando ella está ya, sigue exiliada, está, no me acuerdo si en Buenos Aires o en Montevideo, y le llega una carta del marido diciendo, oye, vino no sé, casi la vecina, diciendo que su hija está embarazada de Pío. Pío era un hijo de ellos. Quería preguntar tu opinión, pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo respondemos a esto? Y todo. Y Javiera Bay le contesta y dice, ¿qué vamos a hacer? Nada. Si fue y el marido como dispuesto casi a casar al hijo y la otra está loco. Es precioso eso como de lo moderna que puede ser ciertas mujeres instaladas, como que aparecen cada cierto momento de la historia estas mujeres como que sobresalen, ¿o no? Eh, y Sí, como esa Inés de Suárez en su minuto, como van apareciendo estas mujeres que rompen un poco el molde y que van avanzando también en el feminismo de la construcción de como sociedad, como Chile, sobre todo en un país que se estaba armando. sí, absolutamente. Y pues yo veo, no sé, incluso veo hasta la época de mi mamá, que está ahí, que, cuando las mujeres se casaban, como que perdían su apellido. Ella pasaba a ser
Javiera Llanorecta, de Díaz de Valdés. Y ella nunca firmó ni una carta siendo de Díaz de Valdés. Siempre tu Javiera, Francisca Javiera, nunca como aceptó. Imagínate casándose en 1800. Como perder su apellido para pasar a tener el apellido del marido, no. ¿Sabéis que eso les quiere? Y también... cuesta imaginarse que en el fondo, o sea, que en principio de 1800, una mujer decida mantener su apellido. O sea, que hay mujeres que sí, hasta el día de hoy lo pierden. Imagínate en 1800 lo que puede haber significado para la sociedad una mujer que no quiere doblegarse a ponerse el apellido que cree que su apellido es más importante. Es bien impresionante, es como logra entrar como en la época. Estamos hablando de una época que Chile se está independizando, o sea, estamos saliendo de la colonia, y hay una mujer que decide no ponerse el apellido, decir que era lo mismo que su hijo tenga una guagua de una mujer, como que no tiene por qué casarse. Es bien impresionante. Por eso las mujeres como de su misma clase, en el fondo, que no la querían, le decían la indómita a la Javiera. Sí, o sea, sin duda. Y otras más pesadas le decían la Jaiba. ¿Y por qué era la Jaiba? ¿Por lo pesado? Sí, porque como que lo que explica es como que o por agarrar algo y no soltarlo nunca, en el fondo. Como... Y lo otro claro, después, no sé si llegaste a la parte cuando oye, no, para que va a subir un segundo, ya. Dale, ¿qué? No, que cuando no, tú. No, dale tú, dale. Que perdí el hilo, dale tú. Ya. Es que te iba a decir que también es una época que es bien interesante históricamente, que lo que bueno que han hecho estos libros finalmente es como volver a llevarnos a la historia de Chile y conocerla, cosas que en el colegio pasamos muy rápido y que no fuimos capaces como de conocer esa historia de Chile y que hoy día se hace tan importante, sobre todo hoy día que estamos reconstruyendo también un país, que queremos pensar en una nueva constitución, cuando sabemos cuándo se hizo la primera constitución. Es tan importante uno finalmente, es tan importante conocer la historia de un país para también entenderlo y pensarlo para futuro. Y en relación a eso, Sí. Es un momento histórico bien interesante, y también la cultura tiene un papel muy importante, y ahí los carreras tienen ese peso que le dan a la cultura. Se construye la biblioteca, la Universidad de Chile, está la Biblioteca Nacional, está el Congreso, el Instituto Nacional. El Instituto Nacional, o sea, se instala la educación como un motor fundamental. O sea, sabemos que era una época en que la mitad de la población no sabía escribir ni leer. Entonces se instala la educación, se instala una biblioteca nacional, imagínate lo que es el Congreso. ¿Cómo ves como ese momento histórico en términos como culturales? No, en ese momento, claro, súper importante, pero es que el problema es que cuando llegaron los españoles y pasa esta represión española, destruyen todo eso que se había construido. Y creo que claro, después, bueno, cuando gobierna O'Higgins, ahí se trató como de refundar el Instituto Nacional, toda esa parte, pero y justo por lo que me preguntáis, es como que quise seguir esta historia a pesar de que ella siga como recluida en el campo, porque viene toda una parte y que contratan también gente de fuera, eso hay que decirlo, desde Andrés Bello, que funda la Universidad de Chile, como que todo ese como auge cultural, y que ya el Estado tenía también como los recursos para poder hacerlo, lo encontré súper interesante también, cómo se fundan diarios, revistas, incluso en un periodo como bien turbulento que hubo, que terminó de hecho en una guerra civil en 1830-31, y incluso aunque gobierne alguien como Portales, que era como que él llegó y arrasó también, pero fue capaz de contratar a alguien como Claudio Gay, ¿cachai? Entonces, como una parte cultural, así de crecimiento cultural súper importante. Como Javiera seguía todavía viviendo, terminé contando cuando ya llegan personas como Bilbao, Santiago Arcos, que también es un aporte cultural notable, pero que no cayó tan bien, era como más liberal dentro de toda esa gente tan conservadora que tenía el poder en sus manos hace tanto tiempo. Entonces, lo relaciono súper harto, toda esa parte que sigo contando del libro sin que ya sepamos dónde está Javiera, pero bueno, ella sí se hizo súper amiga de Andrés Bello, y la única vez, por esos años que vino a Santiago de nuevo, fue a la inauguración de la Universidad de Chile, como acompañar a su amigo.
Pero encuentro súper como interesante eso, y cuento también sí, el aporte sobre todo de argentinos. Acá llegaron un montón de argentinos eh, que también como que dinamizaron el panorama cultural de lo que acá había. Sarmiento, Domeico, y de fuera, alemanes, Filippi, que hicieron cosas muy, muy choras, encuentro yo. Y sabéis que, Sole, ahí también uno se da cuenta lo importante de conocer la historia de Chile, es que cuando hablamos de repente como esa cosa del inmigrante, que llega a Chile, que el inmigrante, si empezamos a leer lo que tú escribes, te das cuenta cómo Chile se formó finalmente gracias a inmigrantes. Como tú dices, estaba Claudio Gay, conocimos Chile gracias a muchos inmigrantes, estaba la María Graham, que la comentábamos, como tú dices, de Venezuela, bueno, la Universidad de Chile, están los argentinos. Cómo finalmente cuando hoy día como que tenemos como un rechazo a la inmigración, no somos conscientes quizá que este país se construyó gracias a muchos inmigrantes. Hay que reconocerlo, porque hoy día vemos los venezolanos que se vienen para acá, pero la Universidad de Chile fue dirigida por un venezolano. O sea, como para también, creo que, bueno, Sí. lo que digo, lo importante de estos libros como el tuyo, que nos ayudan a conocer la historia de un país, para también entender y poner en valor ciertas cosas que tenemos hoy día, y cómo el tema de la migración, cómo el tema de la cultura, cómo se fue construyendo este país a partir de una identidad que estaba formada por españoles y finalmente también por europeos, porque hay que decir que estos eran en el fondo aristócratas europeos que instalan la cultura, pero es interesante para poder hoy día, sobre todo que estamos en un país que se está formando Sí, nuevamente. pues porque la gente por lo general tiene mucha idea en Chile como que toda esta inmigración y esta colonización del sur de Chile, que llegaron alemanes, claro, eso es más como, y Vicente Pérez Rosales, claro, y uno va hoy día al sur, y sí, o sea, mucha como industria alemana, pero la parte, claro, como cultural, acá fue, y hay gente que le molesta, pero lo hace una dictadura de Juan Manuel de Rosa, y llegaron todos estos que o sea, y cosas más, ni siquiera, o sea, ya la Universidad de Chile, claro, pero ponte tú, la primera como la escuela normal de preceptores, y después, 10 años después, se hizo de preceptora, o sea, cómo se empezó en Chile a educar a los primeros profesores, eso lo dirigía Domingo Faustino Sarmiento, o sea, argentino, y son gallos que después incluso fueron después presidentes en Argentina, por Bartolomé Mitre, o Vicente Fidel López, pero estuvieron acá y fueron súper bien recibidos acá. Igual que los ingleses, yo lo explico ahí también en el libro, como la influencia, de acá en Santiago, pero más culturalmente también francesa. Por ejemplo, la Universidad de Chile, cuando se fundó, los primeros 5 decanos, Lorenzo Sacier, todos de fuera. Es bien Es como, impresionante, ¿eh? sí, y sobre todo, bueno, que fue ya una máquina cultural en el sentido que fue Andrés Bello. Andrés Bello estaba en Londres, y ahí lo conoció el ministro chileno en ese entonces, que era Mariano Egaña, y se dio cuenta al tiro que iba a hacer un aporte, y le escribió acá al presidente en ese momento, que era Francisco Antonio Pinto, y le dijo, contratémoslo, que va a ser... Y ahí Simón Bolívar le dijo a Andrés Bello, le dijo, ¿cómo se le ocurre? No vaya para allá, a ese país de la anarquía, que era Chile. Y el otro le contestó, bueno, por acá quiero ir, y llegó al país de la anarquía, se quedó, no sé, 50 años, 40 años, bueno, él fue rector de la Universidad de Chile hasta que se murió, como ya cerca de 1870, por ahí. Y hizo de todo, porque también tenía una vida triste, tuvo 15 hijos, se le murieron 9 de tuberculosis, y cómo se superaba esto era trabajando, era lo describen él, así como trabajaba lo que trabajaba 4 hombres, y no se cansaba, así como... Qué impresionante. Y su señora, claro, ahí esas partes que se menos de Javier, así como que de repente encontré algo como, claro, la señora Andrés Bello se hizo amiga con ella, entonces ella les invitaba al campo de San Miguel, y plantaban flores en el jardín, como... Es que, Sole, finalmente con lo que conversamos cada vez confirmo más la importancia como de leer estos libros de historia, y bien hecho en el fondo, a partir de ti, basado en las cartas, de investigar, porque no es solamente el personaje de Javiera Carrera, que es extraordinario, y también habla como el papel de la mujer, que ahí podemos entrar también a hablar un poco de este papel que tiene la mujer en la historia cada cierto tiempo, que sobresale y que al final hace cosas radicales, y eso es impresionante. La mujer tiene esa fuerza como de cambiarlo todo, como de repente aparecen y hacen un cambio total, pero también como entenderlos como país, y finalmente no sabemos cómo nos independizamos, cómo fue ese trabajo,
es difícil conocernos lo que terminamos siendo, lo que somos hoy Sí, día. sobre Entonces, todo que hoy día hay un interés tan grande en conocer de nuestra historia que eso es entretenido también. Pues, hay interés, yo encuentro hoy día, en 2020, de saber que, a mí me acuerdo con el libro de Manuel Rodríguez, de repente gente me decía, ahora entendí por qué, no sé, Carrera y O'Higgins se odiaban tanto. Y, y cosas así como que, claro, pero también siento que, claro, hay un interés, mira eso, cómo le va a Baradit, o a Guillermo Parvex, que saca el libro, no sé, de Balmaceda y les va súper bien, pues hay un interés, y que sea mujer, yo creo que también es interesante en estos tiempos, aunque reconozco que no lo hice pensando, me han preguntado también, y la escribiste por toda esta onda feminista de ahora, no, yo en verdad llevaba, me duré casi 3 años en este libro, entonces no está lleva tan. más, claro. Pero eso lo hace más relevante, Sole, porque en el fondo finalmente tomaste una mujer no por el hecho de que fuera mujer, sino porque lo que significó la historia de Chile. Y eso es, y también en términos, yo no sé, ahí como tú veís la influencia que tuvo quizá esta Javiera Carrera en lo que fue la formación de las mujeres después, porque también es un periodo en que la educación empieza a presentarse, en el fondo empiezan a crearse universidades, colegios, y donde ella estaba de alguna forma en la sombra, quizás eso también ayudó a la educación de las mujeres y a que el día de mañana nos vayamos formando como mujeres. Sí, pero pasa algo raro después en esa parte como segunda mitad del siglo XIX, yo encuentro que ahí sí que hay pocas mujeres. Es como que, no sé, me da la sensación como si después de todo lo que fue la independencia y esos años de O'Higgins, como que ahí la mujer tuvo algún protagonismo y después es súper difícil, hasta ya, no sé, la Guerra del Pacífico, esta Sargenta Candelaria, como... Pero hay una época sí que a la mujer le cuesta, ya más como, después hubo una guerra civil en 1891, hay que esperar como ya a principios del siglo XX para volver a ver, yo encuentro mujeres empoderadas alguien capaz me va a querer matar por lo que estoy diciendo, pero cuesta, salvo, claro, muy famosa esta, la Candelaria Pérez, pero después, no sé, como que después de tanto acontecimiento, como que quedó media recluida, así por lo menos todavía, bueno, era una época que la mujer ahí no estudiaba, piensa la primera, está tan famosa, la Eloísa Díaz, eso ya a principios siglo, que es como la primera mujer que estudió en la universidad y que sacó un título, eran, o se casaban o al convento. Pero se generan muchas estas tertulias, pero ¿no? Estos encuentros culturales dentro de las casas, quizá había más, quizá no una presencia tan poderosa, tan política, pero sí cultural, entre que las mujeres por lo menos se generaban estos espacios de culturales, ¿o no? Siento, Sí, no sé. sí. Y yo cuento también, hay una, porque hay un capítulo que se llama Otras como Javiera, que digo, como que sería injusto nombrar, claro, está bueno, una bien famosa que es la Paula Jara Quemada, o hay otra Luisa Recabarren, pero también cuento una que se llama Águeda Monasterio, que es como la Javiera Carrera, pero al otro lado del río, como al otro, la Chimba, como era, Sí, que es como bueno, que vivía ahí en Bellavista. Y ella también, pues terminó mal, la pillaron, la castigaron, casi le cortaron la mano a la hija, o sea, también era una época, unos castigos, yo igual los cuento tal cual fueron, pues, pero sí, la tertulia era un hit en la época, pero cuando ya los españoles quieren como recuperar este país que había osado tratar de independizarse, la tertulia igual fue vista como algo peligroso, pues se espiaban. Ahí yo cuento una vez en la casa cuando ya estaba exiliada Javier Carrera en una casa que estuvo en Buenos Aires, todos presos, bueno, ella terminó con 2 guardias a la puerta de la casa, era visto ya como un instrumento revolucionario peligroso, así la tertulia. Y así como Carrera, claro, congregaba a los carreristas, valga la redundancia, Luisa Recabarren hacía lo mismo, pero con los higienistas. Y a Juan Maquena, claro, del otro bando, en el fondo. Pero hacía lo mismo. Oye, Sole, lo peor de todo es que te oigo hablar, está como el internet un poco malo y eso pido perdón, pero te oigo hablar y digo, hay tanto que tenés que escribir todavía, porque todos esos personajes que vais nombrando, me quiero saber las vidas de esas Sí. personas, porque vais contando y en realidad uno sabe tan poco, y son historias, biografías tan interesantes, que a partir de ellas conocemos también una sociedad, un momento, sobre todo porque uno sé, pues esto se mezclan, como es un momento también histórico interesante. Entonces, claro, dan ganas que te pongas a escribir rápido el próximo libro para seguir aprendiendo contigo y conocer este país.
Le meto con copú, encuentro que hacen como más entretenido el relato. Entonces cuento que tuvo 3 hijos con Portales, él nunca los quiso reconocer y lo inscribía y ponía bajo promesa de matrimonio. Genial. Una cosa, y con fuentes, pues, o sea, no estoy inventando nada. Y claro, y la pobre después cuando matan a Portales, ella murió 2 meses después de pura pena, como que no, y después ya Prieto los reconoció, les dio el apellido, pero es otra manera también como más personal, más íntima de conocer al personaje que se está... Se nos Sí, fue la Dani Correa. ¿ahí estoy o no? Espera, un segundo, necesito parar esto. Ya. Sí, ahí está. Quizás si no hubieran, en las clases de historia del colegio, no hubieran dado biografías para conocer la historia de Chile, quizás no habríamos quedado, recordaríamos mejor, porque quizás la historia de Chile en sí no es tan interesante como conocerla a través de un personaje. Quizás ahí hay que hacer como una forma de conquistar a los alumnos a través de las biografías, porque cuando sabes esas cosas, cuando sabes que hay una mujer que tuvo 7 hijos, pero se mandó a cambiar y dejó al marido con los niños y que vivió hasta los 82 años, o que fue capaz de manduquear a su hermano y dirigirlo, es otra la relación que uno tiene como con esa historia. Nos falta quizás darle vuelta a cómo enseñar la historia para conquistar, porque insisto, como quizás cuando nos cuentan la historia entera son un gigantes, pero cuando es para través del personaje, uno es capaz de entenderla y darle como un nombre y poder hacerla más cotidiana quizás, más cercana, acercarla más, ese es el punto. Si no, sí, eso mismo yo le digo a mucha gente muy cercana o amigas que, claro, van al lanzamiento, se compran el libro, pero por amiga, pero como que no... Han pasado 3 años y yo creo que todavía no le sacan el plástico al libro con el Rodríguez, o sea, la lata que les puede dar algo Historia de Chile, y yo les digo como, pero no, pues léanlo, si hay otra manera de acercarse a la historia. Es que eso es el punto. Y yo creo que también por eso el éxito que ha tenido, porque en el fondo nos dimos cuenta que sabíamos muy poco de historia y de esta forma aprendíamos una historia, pero más cercana, porque al ser un personaje de carne y hueso, que sufre, que se le mueren los hijos, que viuda, uno entra en la historia de lo más íntimo, lo que tú decías a través de las cartas, y eso hace que uno se reconozca más, o que como que sienta más cercana esa historia, que realmente no es demasiado grande para nosotros. Sí, a mí me acuerdo con el otro libro, una vez me escribió un mail una mamá de un niño de 15 años de un colegio en Peñalolén, dándome las gracias porque su hijo había leído Historia de Chile y lo había disfrutado. Yo casi me muero de la emoción, es como, también está escrito, claro, para que el de 15 años, pero también el señor de, no sé, 90 lo disfrute igual, pues sí, me gusta eso como de acercar así la historia a la gente, como... No, yo de verdad que te lo agradezco porque lo disfruté demasiado, lo recomiendo mucho porque aprendí, como que conocí, entendí, como que todo y además lo pasé bien. O sea, como que tiene todo este libro, así que yo creo que no hay nada. Ay, qué bueno, ya me encanta eso. Y es un regalo perfecto porque funciona para todas las, o sea, para toda la edad, quizás no más chicos, pero para grandes hombres, mujeres, para la abuela, para la mamá, para la amiga. Es un regalo, te vaya a la segura. Perfecto, tal cual. Lo otro ya, esto me estoy pasando de marquetera, pero es súper grueso igual, entonces yo creo que eso como que intimida al lector, pero la letra es grande, entonces igual se lee súper rápido. Dilo. No, se lee muy rápido porque es muy entretenido y uno quiere saber qué pasó. No, no, si no, tú no. Sí. Y lo otro, solo puede ser que la portada se parezca un poco a ti. ¿Hay algo de ti en la portada? Ay, sí, me han dicho. No, pero yo, el ilustrador, que es Francisco Javier Olea, yo le mandé una foto que me encantaba de Javiera, que encontré que es como la más, la que mejor no sé, me identifique con ella. Y creo que él sí logró tal cual la foto. Y después sí, pues, me han dicho Como que tiene tu ojo, que tenemos algo, parece. Sí, hay algo, hay algo. Oye, Sole, ¿te parece que preguntemos si alguien tiene alguna pregunta de los que están? A ver si
si quieren preguntar algo. Sí, obvio. ¿Alguien se anima a preguntar? Se saca el micrófono y pregunta, o levanta la mano para hacerlo más escolar. Sí, ya, yo le quería preguntar a la Soledad, como que somos compañeros de universidad, en historia. Después la vida nos ha vuelto a reencontrar varias veces, pero Sole, ¿siempre te interesó la historia de Chile desde que estábamos en la universidad? Sí, sí, mucho más Sí, que ya, también hay gente que le llama la atención, como ya. que por lo mismo, yo creo que es por un desconocimiento de nuestra Sí, historia, la porque gente la encuentra mucho más latera que las guerras mundiales y mm, yo cuando estuve en la universidad yo hago 2 ramos, uno de Historia de Chile, que tengo 8 alumnos, yo creo, y uno de Historia Contemporánea, que tengo 40. Y es como... claro, es algo que pasa hasta el día de hoy, que la gente encuentra mucho más porque es raro, entretenida porque uno entra a estudiar historia, yo de mi colegio entramos 3, 4 compañeras, que era mucho para su momento, pero igual nos miraban como las lateras, aburridas, a lo la mejor vieja somos, historia. sí, tremendamente, podemos seguir siendo los demás, pero es divertido que a ninguna de ellas como que nos quedamos pegadas, o sea, yo después estudié periodismo, me fui a la historia, pero como que la historia de Chile siempre tuvo como una mala fama, quizás desde el colegio. Entonces, bueno, yo leí tu libro de Manuel, ay, el perro. Y encuentro que es muy entretenido como la manera que tú escribes como para acercarlo, o sea, que ganas que como que esa mamá de Peñalolén se replique más, Claro. porque siento que el interés por la historia de Chile, como que yo lo he venido a retomar más de grande en el fondo, pero no la edad que entré a estudiar ni que fui estudiante de historia. Sí, sí. Por ejemplo, No, no. a las adolescentes también sería. Sí, me dan ganas también de ver eso, cómo les enseñan hoy día historia de Chile en el colegio, porque Sí. seguirá siendo tan aburrido como cuando la aprendimos nosotros. Mm. Esa es la duda que me da, porque no sé, no sé qué porcentaje de las historiadoras se dedican a la historia de Chile, pero yo creo que la gente tiende más como a la historia medieval, a la historia contemporánea, como a explicarse ciertas cosas, pero la historia de Chile, y uno es súper inculta, po, y con todo lo que está pasando ahora, por Dios que sería bueno saber más de historia de Chile. Mira, viste, cuando te leas Javiera te va a entretener. Sí, porque con Manuel lo pasé súper bien, ahora Javiera ya me lo compré. No me ha Manuel, entiendo llegado, sí, pero claro, va la tercera edición y en marzo se saca una cuarta edición, pero porque se ganó como una licitación que se va a bibliotecas públicas a lo largo de todo Chile, por eso es la cuarta edición, que eso también es, claro, claro, vaya acercando la historia de Chile, sí. Porque como dice la Dani, si uno a lo mejor lo hubiera estudiado con personajes o no tantas fechas y cosas que te hacían aprender, que era bien absurdo en el fondo. claro, porque yo me he metido más en esto, siglo XIX y todo, pero también, no sé, pues siglo XVI, lo que es la conquista, Pedro Valdivia, también eso era como fome, o como uno como muy de memoria. Eso es Más lo que me pasa, como la fecha, el hito, ¿cachai? Más que- que el proceso y que al final es súper entretenido, ¿no? Sí, yo ahí metiéndome, creo que esto hoy día que tú puedes encontrar la fecha en internet fácilmente, lo que no puedes encontrar es este como trabajo biográfico que es más enriquecedor. Entonces, de alguna forma tienen que hacer un cambio en la forma de contarte la historia. Y como dice también la María del Carmen, es que o sea, hoy día lo que nos pasa es que desconocemos mucho la historia. Tenemos el tema de la Araucanía también, que también Pedro Cayuqueo ha hecho un trabajo ahí por conocer un poco. Es como que nos falta tanto conocimiento y es tan interesante finalmente, porque uno lee tu libro y tú decís, en realidad hay personajes que son extraordinarios. Pensar que estábamos en el fin del mundo, era un país Sí, perdido y todo lo que pasó. Y están las cautivas, que era otro tema muy interesante, estas mujeres que eran españolas que eran tomadas por los mismos mapuches. O sea, si tú empezás a contar, son historias que, como dice también la americana, que hasta los adolescentes, los jóvenes, como esta cosa como de la guerra o de estos personajes medio, son increíbles, pero no ha faltado como sentirnos orgullosos de nuestra historia, finalmente, porque como, esta cosa que sabemos mucho de la historia europea, de Napoleón sabemos todo, y no sabemos, o sea, en el fondo sabemos que hubo un Napoleón II en España cuando, no sé, con los Borbón el rey, pero no sabíamos lo que estaba pasando en Chile, que es lo que tú cuentas un poco acá. Entonces, esa necesidad de conocer la historia
de Europa, que finalmente, en vez de ir a nosotros, que es muy interesante, y que finalmente tiene una réplica en lo que, cómo se fue formando nuestro país, y lo que hoy día también, como consecuencia de lo hoy día. Si nosotros supiéramos quizás más de cómo se construyó, qué pasó, sería distinto lo que estamos, en la mirada que tendríamos de nuestro mismo país, o de los pueblos originarios, o de miles de cosas, lo que tú decís de la migración. O sea, ¿cuánta valoración le daríamos a la inmigración? No miraríamos quizá a un venezolano como en menos, porque gracias a él tenemos una universidad increíble, ¿cachai? Como también está toda esa cosa de reconocimiento. Es importante, sin duda es importante lo que estáis haciendo, Sole. Sí, sí. De todas maneras, y es importante también reconocer lo que, claro, la mayoría de lo que está relatado en el libro han pasado 200 años, entonces dicen, pero ¿cómo? Temas con los peruanos, con los argentinos, pero en esa época se sentía más como todo como de un mismo país, las fronteras no estaban tan como delimitadas como ahora, es como San Martín y O'Higgins estaban peleando por lo mismo, son cosas que hoy día uno dice, ¿cómo? Pero sí fue, y no se puede desconocer que montones de argentinos estaban acá en el ejército liberando, o sea, como que las fronteras se delimitaron mucho después, acá se sentían parte como de un mismo gran país claro, de Latinoamérica. Sin duda. ¿Hay alguna otra pregunta entre los que están acá? Por si Fabiola, Catalina, no sé si alguien quiere hacer otra pregunta para Sole, o ya vamos cerrando. Sole, me encantaría, ¿tienes tu libro ahí? Ay. ¿Perdimos a la Dani o no? No, ahí está. Ah, volví. A mí me da envidia la Sole cómo escribe con tanta pega, tanto niño, tanta cosa, pero vale. Bueno, eso también sería, me han dicho, ¿y cómo sacaste un libro en pandemia? No, de hecho lo podría haber sacado incluso, o sea, me demoré por la pandemia, pero el grueso de la investigación estaba hecho antes de la pandemia. Bueno, no voy a tirar ahí las flores, sí, no. Sole, ¿te parece que vayamos cerrando? Yo no sé si tienes tu libro ahí. ¿Tienes tu libro de la Javiera Carrera? ¿A mano? ¿Yo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué no eliges una de tus partes preferidas y nos lees un pedacito de tu novela? Mira, a ver. ¿Sabéis que voy a leer el último párrafo del epílogo? Porque como que cierra lo que veníamos hablando. Me parece. En la actualidad resulta interesante, más bien necesario, ver cómo en el siglo XIX nuestro país recorrió un camino complejo y vivió cambios trascendentales para construir y dar identidad a esta nación. A las batallas de la independencia sucedieron las contiendas de la libertad, nueva especie de guerra, aún más fecunda, alternativa y peligro, dijo Andrés Bello, se lo dijo Andrés Bello. Esas contiendas son relatadas en este libro, describiendo un periodo fundamental y fascinante a la vez, donde se modificaría paulatinamente la fisonomía del país. Y ahí cierro y digo, Javiera fue testigo de todo lo anterior, y su vida osciló entre extremos. Fue una mujer activa y pasiva, odiada y admirada, comprendida y repudiada. Conocer su vida y comprender el proceso histórico que se desarrolló en Chile durante sus 80 años resulta, en varios sentidos, necesario. En los tiempos que corren, con inminentes procesos de cambios políticos, con cierta incertidumbre en el devenir y con una sociedad dividida con posturas muchas veces llevadas al extremo, se hace urgente entender nuestro pasado. Lo más estimulante de la historia es que hay distintas formas de contarla. Tal como dijo Simon Chama, que es un historiador, después de todo, la historia se escribe, y acá comillas, no para reverenciar a los muertos, sino que para inspirar a los vivos. Ojalá que la vida de Javiera nos inspire. Ahí lo terminé. Posible mejor párrafo, Sole, te pasaste. Agradecida a morir. Lamento mucho estos problemas que tuvimos con internet, pero... No, gracias a ti, Dani, por la invitación. Y va a estar arriba la grabación, por si alguien quiere verla, porque creo que, y si no, recomiendo el libro porque está maravilloso, y como dice la Sole, no solamente para rendirle un honor a la Javiera Carrera, sino que para inspirarnos en cómo pelear por un mejor país, por el país que queremos, como lo hizo ella. Finalmente, pelear por ese país que soñamos, ella lo hizo, hagámoslo nosotros también. Pues. Así que eso, Sole, agradecida a morir, y gracias por la gente que estuvo, porque son más de años. Gracias a ti. Y un honor tenerte con el libro recién salido. Ya, muchas gracias. Gracias, Sole, gracias a todos. Sí.